Considerado incivilizado incluso antes de la Primera Guerra Mundial en la Convención de La Haya, el desarrollo y el uso del gas venenoso fue llevado a cabo, sin embargo, por los ejércitos de todos los bandos en tiempos de la Primera Guerra Mundial, para encontrar nuevas formas de superar el estancamiento de la inesperada y costosa guerra de trincheras. Comencemos con este breve análisis sobre el uso del gas en esta devastadora guerra. Primer uso por los franceses. Aunque popularmente se cree que el ejército alemán fue el primero en utilizar gas, en realidad fue que inicialmente fue utilizado por los francos. En el primer mes de la guerra, en agosto de 1914, dispararon granadas de gas lacrimógeno, bromuro de xililo, contra los alemanes, sin una significativa repercusión en realidad. Sin embargo, el ejército alemán sí que fue el primero en estudiar seriamente el desarrollo de armas químicas y el primero en utilizarlo a gran escala, teniendo que mencionar el gran papel de investigación del químico judío alemán Fritz Haber. Experimentos alemanes iniciales. En la captura de Neuve-Chapelle, en octubre de 1914, el ejército alemán disparó proyectiles contra los franceses que contenían irritante químico, cuyo resultado fue provocar un violento ataque de estornudos. 3 meses después, el 30 de enero de 1915, con lo ya aprendido, los alemanes emplearon gas por primera vez en el frente oriental, disparando en forma líquida contenida en proyectiles de obús de 15 centímetros contra los rusos en Bolimov. El nuevo experimento resultó infructuoso, ya que el líquido del gas no se vaporizó en las temperaturas bajo cero predominantes en Bolimov, algo realmente de esperarse en el inmisericorde invierno ruso. Acerca del incidente de Bolimov, ya tengo un video al respecto en mi canal, el enlace estará en la descripción. Después de este incidente, teniendo bastante fe en las armas químicas, sin darse por vencidos, los alemanes intentaron nuevamente con un brebaje mejorado de gas lacrimógeno en Nieuport contra los franceses en marzo de 1915. El primer ataque exitoso. Sin embargo, el debut del primer gas venenoso claramente exitoso, en este caso el cloro, se produjo el 22 de abril de 1915, al comienzo de la segunda batalla de Ypres. En esta etapa de la guerra, el famoso Ypres Salient, en poder de los británicos, canadienses y franceses, se extendía por unas 10 millas y se adentraba en el territorio ocupado por los alemanes unas 5 millas. Una combinación de tropas territoriales francesas y argelinas mantuvo la línea izquierda, con los británicos y canadienses cuidando el centro y la línea a su derecha. Durante la mañana del 22 de abril, los alemanes lanzaron un fuerte bombardeo alrededor de Ypres, pero la línea quedó en silencio a medida que avanzaba la tarde. Hacia la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, el bombardeo comenzó de nuevo, excepto que los centinelas apostados entre las tropas francesas y argelinas notaron una curiosa nube de color amarillo verdoso que se desplazaba lentamente hacia su línea. Desconcertados pero suspicaces, los franceses sospecharon que la nube enmascaraba un avance de la infantería alemana y ordenaron a sus hombres que se pusieran en pie, es decir, montaran el paso de fuego de trinchera en preparación de un probable ataque germano. Sin embargo, la nube no ocultó un ataque de infantería, al menos no todavía. De hecho, marcó el primer uso de cloro gaseoso en el campo de batalla. Irónicamente, su uso no debería haber sido una sorpresa para las tropas aliadas, ya que los soldados alemanes capturados habían revelado el uso inminente de gas en el frente occidental. Sin embargo, sus advertencias no fueron transmitidas. Los efectos del cloro gaseoso fueron severos. A los pocos segundos de inhalar su vapor, destruyó los órganos respiratorios de su respectiva víctima, provocando ataques de asfixia agónicos, terminando en una muerte espantosa.
En uno de mis videos sobre memorias de soldados franceses, tenemos un testimonio ocular del estremecedor ataque. El enlace estará en la descripción. Una oportunidad alemana desaprovechada. Presas del pánico, las tropas francesas y argelinas huyeron en desorden, creando una brecha de 4 millas en la línea aliada. Si los alemanes hubieran estado preparados para esta eventualidad, podrían haber logrado un avance decisivo. Sin embargo, los resultados de su experimento causaron tanta sorpresa en el alto mando alemán como confusión entre sus oponentes. La infantería alemana avanzó hacia la brecha, pero con nerviosismo y algo de vacilación, flanqueando a las tropas canadienses y británicas a su derecha. La lucha que siguió fue difícil. Aunque los alemanes lograron tomar el control de una parte significativa del saliente, los aliados contraatacaron y lograron volver a formar una línea continua, aunque en algunas partes permaneció peligrosamente débil. Condena y escalada. El uso del cloro gaseoso por parte de los alemanes provocó una condena generalizada inmediata y ciertamente dañó las relaciones alemanas con las potencias neutrales, incluido en ese momento los Estados Unidos. Los ataques con gas fueron rápidamente utilizados como propaganda por los británicos, aunque planeaban responder de la misma manera. Sin embargo, el ataque tuvo un claro beneficio en el bando alemán, ya que puso fin a las dudas y desacuerdos sobre su uso. El gato estaba fuera de la bolsa, y el uso de gas venenoso siguió aumentando durante el resto de la guerra. A pesar de la demonización del gas por las potencias occidentales, si nos remitimos a las cifras, los mayores estragos en el uso de esta arma se dieron sin duda en el frente oriental, lo cual abordaremos más adelante. Represalias aliadas. Una vez que los aliados se recuperaron del impacto inicial de la aplicación práctica de la guerra con gases venenosos por parte de los alemanes, existió una determinación de vengarse como represalia en la primera oportunidad que se presentara. Los británicos fueron los primeros en responder, levantando compañías especiales de gas a raíz del ataque de abril de los alemanes, de aproximadamente 1.400 hombres, que operarían bajo el mando del teniente coronel Charles Foulkes. Se dieron instrucciones para prepararse para un ataque con gas en Loos, en septiembre de 1915. Curiosamente, a los hombres que componían la British Special Gas Companies no se les permitía referirse a la palabra gas en sus operaciones. Tal era el estigma asociado a su uso. En cambio, se refirieron a sus botes de gas como accesorios, y el uso de la palabra gas trajo consigo una amenaza de castigo. En la noche del 24 de septiembre de 1915, por lo tanto, se establecieron unos 400 emplazamientos de cloro gaseoso en la línea del frente británica alrededor de Loos. El gas se liberaba girando una llave en cada cilindro. Incidente británico en Loos. El ataque de represalia comenzó a la mañana siguiente a las 5:20. Una mezcla de humo y cloro gaseoso se liberó de forma intermitente durante un periodo de unos 40 minutos antes de que comenzara el asalto de infantería. Sin embargo, liberar gas de los cilindros de esta manera significaba que el usuario tenía que tener cuidado con las condiciones del viento. Era deseable que existiera un viento ligero en dirección a las trincheras enemigas. Sin embargo, si el viento cambiaba, el mordedor sería mordido. Y sí, en partes de la línea británica esa mañana, eso fue precisamente lo que sucedió. El viento cambió y cantidades de humo y gas regresaron a las trincheras británicas. En uno de los episodios más penosos y lamentables del ejército británico en esta guerra, se ha estimado que esa mañana se sufrieron más bajas de gas británicas que alemanas. Aunque los números son discutibles, hay pocas dudas de que este ejercicio resultó en un fracaso, y el ataque de infantería resultante fracasó de manera similar. El ataque de los muertos. Podríamos hacer un video entero sobre los incidentes del frente oriental con gas,
pero hoy hablaremos brevemente sobre el famoso episodio del ataque de los muertos. El 6 de agosto de 1915, los alemanes ya habían utilizado las conocidas sustancias venenosas, que eran compuestos de cloro y bromo, contra los defensores de la fortaleza rusa Osovets. En este caso, pasaría a la historia con el nombre de el ataque de los muertos. Ubicada a 50 kilómetros de Białystok, actualmente en Polonia, duró casi un año. Las tropas alemanas organizaron 3 asaltos. Durante el último, lanzaron un ataque con gas. Los eslavos son gente muy dura. Recordemos que el ejército del zar era compuesto en su inmensa mayoría por campesinos conscriptos, un ejército austero que era capaz de sufrir lo que no está escrito. El mismo nombre de Ataque de los Muertos se le dio a la contraofensiva que fue lanzada por soldados moribundos y afectados por gases de la 13 Compañía del 226 Regimiento Zemlianski del ejército ruso. Los defensores de la fortaleza no poseían máscaras antigás para protegerse. Esta historia ha sido objeto de controversia durante mucho tiempo, especialmente en la misma historiografía rusa. Algunos insistieron en su completa autenticidad. Otros, por el contrario, argumentaron que este ataque fue enteramente fruto de una invención de propagandistas. El ataque es un hecho histórico, pero a veces es verdad que se describe de una manera demasiado pintoresca, algo entendible en los tiempos de guerra. Los soldados tosieron hasta los pulmones y corrieron gritando ¡hurra! En teoría, con los pulmones dañados por el gas, es imposible gritar. Pero debemos entender que todos en la fortaleza experimentaron envenenamiento por gas, aunque en diversos grados de intensidad. La primera línea de trincheras fue la que más sufrió. Casi todos murieron allí. La compañía 13 estaba en la segunda línea, pero el hecho es que la compañía fue objeto de un terrible ataque con gas, que sin embargo contraatacó y completó su misión de combate. Como señalan los archivos, la onda de gas, que tenía unos 3 kilómetros de frente cuando se liberó, se propagó tan rápidamente que, habiendo recorrido 10 kilómetros, ya había alcanzado unos 8 kilómetros de ancho. Toda la vegetación en la fortaleza y en el área inmediata fue destruida. Todos los objetos de cobre, partes de armas y proyectiles, tanques, etc., estaban cubiertos con una gruesa capa verde de óxido de cloro, y todos los productos estaban envenenados. Después de este ataque, las unidades alemanas pasaron a la ofensiva, alrededor de 7.000 soldados de infantería, creyendo que la guarnición de la fortaleza estaba muy mellada. Sin embargo, cuando se acercaron a las fortificaciones delanteras de esta, los defensores restantes de la 13 Compañía se levantaron para enfrentarlos en un contraataque. Unas 60 personas, que al mismo tiempo tenían una apariencia aterradora, lo cual se sabe por los testimonios oculares de los alemanes, horrorizó a las unidades germanas y las puso en fuga. En un próximo video veremos a detalle el episodio del ataque de los muertos. También, esta es una excepción a los ataques de gas. No todos fueron tan épicos ni tan románticos, ni todos concluyeron mucho menos con una victoria táctica de las tropas rusas contraatacando. De hecho, como ya he mencionado, los estragos por el gas alemán en el frente oriental hicieron un grandísimo daño a las tropas del Imperio ruso. La necesidad de un nuevo mecanismo de entrega. Aunque fueron los británicos quienes sufrieron principalmente el 25 de septiembre de 1915, el incidente mencionado anteriormente, los 4 principales ejércitos, Gran Bretaña, Francia, el Imperio ruso y Alemania, sufrieron reversiones de gas autoinfligidas similares durante 1915 y 1916. Se hizo evidente que si se iba a usar gas, se necesitaba un mecanismo de entrega más confiable. En consecuencia, se llevaron a cabo experimentos para entregar la carga útil de gas en proyectiles de artillería. Esto proporcionó los beneficios adicionales de aumentar el rango objetivo, así como la variedad de gases liberados. Fósgeno
A finales de 1915 los alemanes probaron un nuevo logro con los italianos, el gas fósgeno, que provoca cambios irreversibles en las membranas mucosas del cuerpo humano. Siguiendo los pasos del cloro gaseoso vino el uso del fósgeno. Como arma era más potente que el cloro en el sentido de que, si bien este último era potencialmente mortal, hacía que la víctima tosiera violentamente y se ahogara. El fósgeno provocó mucha menos tos, con el resultado de que se inhalaba con mucha más facilidad. En consecuencia, fue adoptado por los ejércitos alemán y aliado. El fósgeno a menudo tenía un efecto retardado. Soldados aparentemente sanos fueron derribados por envenenamiento con gas fósgeno hasta 48 horas después de la inhalación. La llamada mezcla de estrella blanca de fósgeno y cloro se usaba comúnmente en el Somme. El contenido de cloro proporcionaba el vapor necesario para transportar el fósgeno. Gas mostaza, manteniéndose consistentemente por delante en términos de desarrollo de la guerra de gas, Alemania presentó una forma mejorada de armamento de gas contra los rusos en Riga en septiembre de 1917. Gas mostaza o hiperita, contenido en proyectiles de artillería. El gas mostaza, un químico casi inodoro, se distinguió por las serias ampollas que causó tanto interna como externamente, provocadas varias horas después de la exposición. La protección contra el gas mostaza resultó más difícil que contra el cloro o el gas fósgeno, aunque infligía graves daños al enemigo. El producto químico permanecía potente en el suelo durante semanas después de su liberación, lo que también convertía la captura de trincheras infectadas en una tarea peligrosa. Producción cada vez mayor. Al igual que con el cloro y el gas fósgeno antes, los aliados correspondieron rápidamente copiando el uso del gas mostaza por parte de los alemanes. Para 1918, el uso de gases venenosos se había generalizado, particularmente en el frente occidental. Si la guerra hubiera continuado hasta 1919, ambos lados habrían planeado insertar gases venenosos en un 30 o 50% de los proyectiles fabricados. Otros tipos de gases producidos por los beligerantes incluían bromo y cloropricina. El ejército francés ocasionalmente hizo uso de un gas nervioso obtenido del ácido prúsico. Sin embargo, 3 formas de gas siguieron siendo las más utilizadas: cloro, fósgeno y mostaza. El ejército alemán terminó la guerra como el mayor usuario de gas. Se sugiere que el uso alemán alcanzó las 68.000 toneladas. Los franceses utilizaron 36.000 y los británicos 25.000. Disminución de la eficacia del gas. Aunque el gas cobró un número notable de bajas durante su uso inicial, una vez que perdió el elemento crucial de sorpresa, el número total de bajas disminuyó rápidamente. De hecho, las muertes por gas después de mayo de 1915 fueron relativamente raras. Se ha estimado que entre las fuerzas británicas, el número por bajas de gas desde mayo de 1915 ascendió alrededor del 9% del total, pero de este total, tan solo el 3% fueron bajas fatales. Aún así, las víctimas del gas a menudo llevaron vidas muy debilitantes a partir de entonces, y muchos no pudieron buscar un empleo una vez que fueron dados de baja del ejército. En gran parte, esto se debió a la creciente eficacia de los métodos utilizados para protegerse contra gases venenosos. El gas nunca resultó ser el arma que cambió el rumbo de la guerra, como se predijo a menudo. Las innovaciones en el uso fueron rápidamente combatidas y copiadas por ejércitos opuestos en un ciclo continuo. Protección contra gases. Los tipos de protección inicialmente entregados a las tropas alrededor de Ypres, luego del primer uso del cloro en abril de 1915, fueron primitivos en extremo. Rápidamente se fabricaron y pusieron a disposición 100.000 fajos de almohadillas de algodón. Estos se sumergieron en una solución de bicarbonato de sodio y se colocaron sobre el rostro. También se informó a los soldados que cubrirse la cara con un paño empapado en orina serviría en caso de emergencia para protegerse contra los efectos del cloro.
En 1918, los soldados de ambos bandos estaban mucho mejor preparados para hacer frente a la siempre presente amenaza de un ataque con gas. Los respiradores con filtro, que usaban carbón y antídotos químicos, eran la norma y demostraron ser muy efectivos, aunque trabajar en una zanca mientras se usaban tales aditamentos respiradores generalmente resultó muy difícil y agotador. Con el armisticio y muertos por gas, donde los estragos en el frente oriental para el Imperio ruso fueron sencillamente abrumadores. Austria-Hungría, 100.000 bajas totales, 3.000 fallecidos. Imperio Británico, 188.000 bajas totales, 8.000 fallecidos. Francia, 190.000 bajas totales, 8.000 fallecidos. Alemania, 200.000 bajas totales, 9.000 fallecidos. Italia, 60.000 bajas totales, 4.000 fallecidos. Imperio ruso, 420.000 bajas totales, 56.000 muertos. Estados Unidos, 72.000 bajas totales, 1.400 muertos. Imperio Turco Otomano, 10.000 bajas totales, 1.000 muertos. Si te ha gustado este video, no olvides compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador, te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.